Hola, buenos días fans de Café Finanzas. Nos encontramos en un programa más acá desde Fuego Rodicio. Recuerden que pueden vernos todos los jueves a las 10 de la mañana desde nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Hoy me encuentro con Lynn Armas, mi colega, y con un invitado especial, el señor Daniel Moreno. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, muy honrado. He sido parte de este proyecto desde que empezó, ¿verdad? Porque pues ahí les he estado ayudando en la producción. Es un proyecto que me gusta mucho y muy honrado de hoy poder hablar un poquito de lo que me gusta a mí, que la gente tal vez no sabe que sé, que es la economía. ¿Y cómo estás, Lynn? Hola, hola. Bienvenido, Daniel. Bueno, bienvenidos ustedes también el día de hoy a compartir con nosotros en Café Finanzas. Y bueno, hoy tenemos un súper invitado, aparte de ser nuestro productor, Daniel Moreno. Para todos los que obviamente lo conocen, él es comediante, es productor de La Media Docena, también hizo la película Michael Jordan y está súper pronto a estrenar una muy buena película que lo vamos a conocer, ¿verdad? Entonces, bienvenido a nuestro programa y muchas gracias por estar hoy acá. Sí, muchas gracias. Como vos decís, la gente me conoce mucho pues, de La Media Docena y de las películas. Me he metido mucho en la producción audiovisual, que es ahora mi pasión. Tengo esta película, Mi papá es un santa, que tenía que salir esta Navidad, pero estamos sujetos al COVID y todo indica que no la vamos a poder lanzar, lo cual nos pone muy tristes, pero yo, la gente no sabe, yo antes de hacerme comediante incluso estudié economía, saqué la licenciatura en economía y nunca ejercí la carrera, pero es un tema que siempre me ha encantado y del que me gusta estar pendiente, más ahora en estos momentos de crisis que la economía ha tomado tanta relevancia en el país. Bueno, para los que no sabían, Daniel Moreno también es economista y hoy les tenemos este programa para ustedes muy especial que se llama Economía para no economistas. Entonces vamos a ir a un corte comercial y pronto volveremos. Bueno, y el día de hoy venimos a conversar un tema súper serio y Daniel nos los va a contar. Daniel, ¿por qué es que hablas de economía para no economistas? Bueno, porque yo creo, generalmente nos pasa, cuando alguien sabe mucho de una profesión, cree que todo el mundo sabe lo que él está hablando, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les ha tocado, no sé, estar en una mesa donde hay dos doctores y se ponen a hablar de cosas que solo ellos entienden, porque obviamente es el día a día de ellos, ¿verdad? Y a mí me pasa mucho que como yo soy economista, pero no me dediqué a estar todo el día en la economía, me doy cuenta que los economistas hablan mucho de muchos temas, como dando por un hecho que todo el mundo sabe qué son, ¿verdad? Y entonces ves los programas de discusión donde te hablan, ¿verdad?, del PIB y del déficit fiscal y de la inflación y de lo que sea, y pues no sé si todo el mundo está entendiendo, ¿verdad? Entonces creo que es importante tal vez explicar un poquito esos conceptos para que la misma gente cuando se habla de economía pueda entender más de qué se está hablando, tal vez decirlo en palabras más sencillas también. Sí, claro, ok. Bueno, entonces el programa de hoy va a tratar, como dice Daniel, acerca de analizar todo ese tipo de conceptos que tal vez para los economistas son muy sencillos, sin embargo para las personas normales, ¿verdad? Como nosotros, tal vez son conceptos muy técnicos que Daniel nos va a explicar el día de hoy en palabras muy sencillas para que todos entendamos. Daniel, yo he visto que la devaluación del colón se ha estado depreciando bastante, cada vez cuesta más comprar dólares, ¿verdad? ¿Qué opinas vos de eso, sobre el colón versus el dólar hoy en día? Bueno, es una muy buena pregunta, porque la devaluación es una de las cosas que más nos afectan como país pequeño, ¿verdad? El único país que nunca tiene que preocuparse de la devaluación es Estados Unidos, porque el dólar es la moneda que manda al mundo y ellos nunca se tienen que preocupar. Sí les puede afectar cómo está el dólar porque si se debilita el dólar, ¿verdad? Sí les puede afectar, pero ellos no tienen que tener una política económica en cuanto a la devaluación. En cambio, nosotros los países pequeños, sobre todo los que dependemos mucho de importar y exportar cosas, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa normalmente. Entre más pequeño sea un país, más cosas necesita importar porque no las produce, ¿verdad? Y además, más necesita exportar porque el mercado interno no es lo suficientemente grande.
Entonces se vuelve mucho más importante cómo está nuestra propia moneda versus la de afuera en lo que se llama el intercambio comercial internacional, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando todos siempre nos asustamos, Dios mío, que no suba el tipo de cambio. Este año ya va como desde 540 y algo, ya va por 615, una cosa así, ¿verdad? Anda por ahí. Y generalmente que el dólar suba nos afecta más negativamente. ¿Pero por qué? Porque todo lo que compramos afuera se vuelve más caro, ¿verdad? Sí, y es muy importante, no significa comprar afuera, no significa que yo paso comprando en Amazon cosas, no. Todo lo que nos venden en las tiendas también viene de afuera, ¿verdad? O sea, no significa que si el dólar subió, ay no, ya no voy a poder comprar por internet, no. Las tiendas que te venden en el súper, en todo lado, la gente está importando muchos de esos productos. Y entonces en el momento en que hay que pagar más colones por cada dólar, es como que todo suba de precio al mismo tiempo. Incluso sube, por ejemplo, el costo de ciertas cosas que afectan todos los campos, como la gasolina. Nosotros no compramos la gasolina en dólares afuera, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que hay que dar más colones por dólar, está subiendo la gasolina. Y la gasolina es un buen ejemplo de una de esas cosas que afectan todo, porque casi todos los productos que vendemos y todos los servicios que vendemos requieren de transporte, ¿verdad? Sí. Entonces, al subir la gasolina, es como que usted le sube el precio a todo. Entonces, por eso es que es tan delicado cuando vemos que el dólar se está disparando, porque es como que constantemente nos estén subiendo el precio de todas las cosas. Nuestra moneda se vuelve más débil, pero digamos, hay una parte positiva de eso, que tal vez nosotros como ticos no la vemos. Al subir el tipo de cambio, el país se vuelve más barato para los extranjeros, ¿ok? Así como a nosotros se nos vuelve todo más caro, a ellos se les vuelve más barato. Entonces, por ejemplo, para un turista que está diciendo, voy a Costa Rica o voy a otro país y de pronto el colón se devaluó, le alcanza más, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, yo fui a Argentina cuando se acababa de devaluar el peso, había caído a la tercera parte el valor. O sea, si antes estaba 1-1 contra el dólar, el peso argentino, de pronto se les devaluó y estaba a 3 pesos el dólar. ¿Pero qué significaba? Que uno se compraba el triple de las cosas. El que venía de afuera con dólares podía comprar el triple de las cosas, ¿verdad? Entonces imagínate, de pronto comer era baratísimo, porque una comida que antes valía $10, de pronto valía $3. Y los precios internos no se ajustan tan rápido, ¿verdad? Entonces, digamos, la devaluación no necesariamente tiene impacto solo negativo, también tiene un impacto positivo en el sentido de que te revalúa tu país versus el extranjero y vuelve tus bienes más baratos. Digamos, si Costa Rica está vendiendo el kilo de café, no sé, voy a batear, no tengo la menor idea, a $100, voy a decir un número fácil, pues obviamente recibe más plata cuando el dólar se devaluó, ¿verdad? Entonces la gente que exporta sí le beneficia que el dólar se recibe más colones por dólar. Entonces es un efecto que no es neto, pero en general sí nos tiene que asustar. Que el colón siga subiendo a la mayoría de los ticos, sobre todo a los que no nos dedicamos a los negocios internacionales, nos afecta negativamente. Entonces sí tenemos que preocuparnos. Ok, bueno, vean la importancia de lo que está mencionando Daniel el día de hoy, a como vemos también el tipo de cambio, ¿verdad? Que lo vemos afectado, puede traer cosas también positivas, donde en la época en que estamos, ¿verdad? Y con toda la pandemia, es importante también que vengan turistas al país y lo vean como un país no tan costoso. Entonces, vemos eso, pero también vemos la implicación del tipo de cambio a la hora de sacar un crédito. Y por ejemplo, a mí me pasaba, ¿verdad?, que tengo más de 18 años que trabajé en banca y muchas personas me preguntaban, bueno, pero ¿es mejor sacar un crédito en colones o es mejor sacar un crédito en dólares, ¿verdad? Entonces, en ese momento, de acuerdo a cómo estaba, ¿verdad?, el tipo de cambio, y yo siempre les mencionaba, bueno, que hacer un crédito en dólares es más barato, ¿verdad?, a nivel de la cuota. Sin embargo, las personas recibían colones, entonces entraban como en ese punto de que si yo genero colones, debería endeudarme en colones o en dólares. Y más bien nos comentas, Daniel, ¿qué te parece eso o qué información podrías darles a todas las personas que nos observan el día de hoy? Ese es el dilema de siempre, ¿verdad? Y es lo que vos decís, generalmente los préstamos en dólares tienen una tasa de interés más baja, ¿verdad? Hacer una moneda más estable en el tiempo, se requiere, digamos, menos plata para compensar ese riesgo. El colón, al ser una moneda más volátil, normalmente tiene
tasas de intereses más altas y necesita pagar un interés más alto para que la gente se anime a invertir en colones, ¿verdad? Entonces, vos vas a ver, si vas a comprar un carro, por decirte algo, bueno, para usar números redondos de nuevo ejemplo, puede ser que te cobren el 5% en dólares o el 10% en colones, ¿verdad? Esas diferencias de tasa de interés al final generan que las cuotas sean más altas. Pero hay un tema que tiene el préstamo en dólares. Vos puedes tener una cuota constante en dólares que si el colón se devalúa, te subió la cuota, ¿verdad? Por ejemplo, ahora, si yo estaba pagando una cuota de $500, a principio de año pagaba 500 por 540, ahora pago 500 por 600, ¿verdad? Entonces, en colones sí me subió la cuota. Entonces, al final, meterse en un préstamo en dólares no le garantiza a uno que uno no va a terminar pagando más. Generalmente, más bien termina pagando más por la devaluación del colón y por lo inestable que es. Pero ¿cuál es el consejo que todo el mundo da y que tiene mucha razón? Endeúdese en la moneda que usted gana. Ese consejo de endeúdese en la moneda que usted gana es súper válido, porque así usted no... Porque imagínate, ¿verdad? Un momento como este, yo gano en colones, tengo un ingreso fijo en colones, nadie me está subiendo el salario, menos en tiempos de COVID, cuidado si no más bien se lo están rebajando, y yo tengo una deuda de la casa y del carro en dólares, y de pronto el dólar se empieza a devaluar, y entonces mientras mi ingreso está haciendo así, mi cuota va haciendo así, ¿verdad? En cambio, si yo estoy ganando en dólares, no importa, porque yo puedo tener un salario de $500 al mes, que si el colón se devaluó, mi salario también subió y mi cuota también subió y las dos van en el mismo camino. Entonces, la lógica manda es endeúdese en la moneda que usted gana, ¿ok? Eso es lo que normalmente se recomienda. Y por más que le pongan, digamos, como a los bancos les interesa también prestar en dólares por esto mismo, porque ellos tienen su plata más segura, digamos. Siempre les van a pagar una moneda que va a valer buena plata, ¿verdad? El colón puede de pronto devaluarse y valer nada, entonces le van a decir los que le venden el préstamo, ¿verdad? Que al final son vendedores, ¿verdad? Del banco, dólares, pero no, yo les recomiendo que si usted gana en colones, trate de conseguir deudas en colones. Ok. No, súper bien. También podrían evaluar la opción de que si, por ejemplo, es un crédito de un carro que es más a corto plazo, inclusive aún no ganando en dólares, podrían eventualmente sacar un crédito en dólares tomando en cuenta que va a ser en corto plazo. Pero si es un crédito, por ejemplo, de una casa, que normalmente vemos plazos de 25, inclusive 30 años, es lo que menciona Daniel. En 30 años muy posiblemente no va a ser tan alto el salario o los aumentos de salario que recibamos versus al final una cuota en dólares que va a seguir siendo la misma cuota en dólares, solo que el colón va a estar debilitado y no va a ser lo suficientemente alto como para poder seguir manteniendo esa cuota. Y si, por ejemplo, tenemos esa cuota al final a todo ese plazo, ahí es donde debemos de tomar la decisión, bueno, ¿en qué moneda me voy a endeudar? Entonces, claramente lo que dice Daniel tiene toda la razón de mejor y es lo que el consejo que normalmente escuchamos, endeúdese en la moneda que tiene o en la moneda que percibe los ingresos. Y eso que vos decís es súper importante, también depende obviamente de las circunstancias económicas del país. De hecho, como no sé si ustedes recuerdan, el dólar estuvo parejo en 500 durante muchísimo tiempo, casi como 5 años, osciló ahí súper cerca de los 500. En esa época yo a mucha gente le decía, no, hoy en día endeudarse en dólares es lo mismo que endeudarse en colones, porque el colón está prácticamente que estático, entonces aproveche que la tasa está más baja, ¿verdad? Entonces ese consejo que le podía haber dado a alguien hace 5 años, ahora no se lo daría jamás, porque estamos en un momento de crisis, viendo a ver si le pedimos plata prestada al Fondo Monetario Internacional con un déficit fiscal, el país, la credibilidad del país y la calificación ante los créditos internacionales viene cayendo y cayendo, entonces ese colón hay que tenerle miedo ahora. Entonces mayor razón ahora para no endeudarse en dólares. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias por sus consejos, Daniel. Hay un indicador bastante famoso económico que es el PIB, ¿verdad? Pero siempre escuchamos, ¿verdad?, todos los economistas hablando del Producto Interno Bruto, de sus afectaciones en la economía, ¿verdad? Pero ¿qué es en sí el Producto Interno Bruto y cómo nos afecta a nosotros los costarricenses ahora que vivimos este déficit de casi un 9%, ¿verdad? Ok, sí, el PIB es la manera de medir, en teoría, significa, como la palabra lo dice, Producto Interno Bruto es todo lo que se produce internamente en un país. No solo productos, sino también servicios, ¿verdad? Porque los servicios también tienen un valor, ¿verdad? Entonces, al igual que podríamos decir,
si uno viviera en una isla, uno podría decir, el producto de esta isla fue 500 pipas, 20 chayotes y esta muchacha que cocinó ¿verdad? Porque también el trabajo genera un valor, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál es la manera entonces en que se suman, como son productos que son muy diferentes, ¿verdad? Yo no puedo medir el producto en unidades, como lo podría medir uno en una tienda, bueno, yo tengo 50 camisas, no. Entonces todo se traduce a una moneda para poder sumar chayotes con camisas, con masajes, con doctores, servicios de médicos, ¿verdad? Como para poder unificar todas estas cosas sumadas en una sola cosa. Entonces al final el Producto Interno Bruto se contabiliza en alguna moneda, ¿verdad? Nuestro Producto Interno Bruto por lógica sería en colones, pero lo podemos medir en dólares para compararlo con los de otros países, ¿verdad? Que es como lo lógico, ¿verdad? Entonces al final de alguna manera es como la riqueza total que genera un país y la medición es obviamente complicada, ¿verdad? Porque hay varios métodos, por el ingreso de la gente uno puede medir, porque lo que la gente recibe también equivale a lo que se produjo por una, ¿verdad? Pero ese es el concepto y se maneja un concepto que es muy importante, que es el PIB per cápita. ¿Qué significa eso? El ingreso per cápita nos da una mejor idea de qué tan rico es un país, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener $100,000 repartidos entre 100 personas que repartidos entre 1.000.000 de personas, ¿verdad? Entonces, al ponerle el per cápita, lo dividimos entre la población y así podemos comparar mejor países, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, si vemos nada más PIBs absolutos, obviamente China va a tener un PIB mucho más grande que el de Costa Rica, pero de pronto tal vez cuando lo dividimos per cápita, nos damos cuenta que otro país está mejor que el otro, ¿verdad? Entonces, por eso se habla mucho del PIB per cápita como para comparar la riqueza de los países. Hay una cosa que también es un súper engaño, que es el PIB per cápita, porque el PIB per cápita nos da en teoría el ingreso promedio de los costarricenses, pero la plata está tan mal distribuida que esa no es la realidad, ¿verdad? O sea, si vos haces el PIB per cápita de Costa Rica, probablemente, no sé, los ticos ganan $10,000 al mes en promedio, pero la realidad es que algunos ticos están ganando 100,000 y otros están ganando 500, ¿verdad? Porque que eso ya es otro concepto que tiene que ver con la distribución de la plata y el coeficiente de Gini, etc. Pero en general significa la riqueza total de un país en un año, ¿ok? Entonces por eso se vuelve muy delicado cuando tenemos un déficit fiscal que ya va a llegar al 10% de la riqueza del país. O sea, significa que todos los años nos está faltando para pagarle al gobierno, el gobierno le está faltando el 10% de los ingresos del país para los gastos solo del gobierno, ¿verdad? Que el gobierno no debería de ser la parte más grande de un país. De hecho, en Costa Rica no lo es. El gobierno solo emplea más o menos al 15% de Costa Rica. Y aún así les está faltando el 10% de los ingresos de Costa Rica para cubrir sus propios gastos. Está súper volado este gobierno, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso es que sí nos tenemos que asustar. Cuando se habla de un 1% del PIB, a veces uno dice, no, tal vez no es tanto. No, es un montón de plata. Es el 1% de la riqueza que se genera entre todas las empresas y todos los trabajadores del país en un año. Claro. Y bueno, tal vez se preguntarán, y muchísimas personas, es como lo normal que diga, bueno, pero eso que está hablando Daniel, ¿en qué me afecta a mí? ¿Verdad? O sea, eso es en el país, pero ¿en qué podría afectar esa situación a las personas? Bueno, te doy un ejemplo. El PIB per cápita permite muy bien, si uno solo ve números absolutos, no se da cuenta de qué está pasando en una economía. Pero, por ejemplo, el PIB per cápita nos permite ver que países que eran mucho más pobres que Costa Rica hace 50 años ya nos han pasado. Lo cual es verdad, porque lo vamos viendo en el PIB per cápita. Costa Rica antes, insisto, si sumábamos toda la riqueza que se generaba en un año y le dividíamos entre los pobladores de Costa Rica, la repartíamos pareja, Costa Rica estaba mejor que economías como China. Hay muchos países asiáticos, digamos, que han venido subiendo. Está Singapur, ¿verdad? Ni hablar. Singapur era más pobre que Nicaragua hace 50 años y ahora es uno de los más ricos del mundo. Mientras que por el otro lado, vemos a Costa Rica en la tendencia opuesta, ¿verdad? O sea, vamos como país cayendo. Y es muy interesante eso que pasa porque Costa Rica, a la vez que cada vez se vuelve más pobre, cada vez es más caro, ¿verdad? Eso es un tema que a mí me impresiona. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno a cualquier país que viaje se va a dar cuenta de lo caro que es Costa Rica, pero hasta el país más caro del mundo que usted vaya, ¿verdad? O sea, a nosotros nos tocó, por ejemplo, cuando hicimos Michael Jordan 1 fue muy curioso, porque en el mismo año nos tocó ir por la película a Londres, París y Roma, y nos habíamos ido por Estados Unidos, entonces habíamos pasado por Nueva York. Y nosotros decíamos, o sea,
es increíble que estamos almorzando en París o en Londres o en Nueva York y paga uno lo mismo que en un restaurante de Escazú. O sea, sí, qué caro es Costa Rica cuando además tomas en cuenta que el ingreso de los ticos es menos de la mitad de la de todos esos países. O sea, a la gente le cuesta el doble sacar esa plata para pagar $20 por un almuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sí nos afecta a todos? Porque si el PIB per cápita va cayendo y cayendo, significa que el país como economía está fatal. Y este año, por ejemplo, el crecimiento económico de Costa Rica, bueno, el crecimiento mundial va a ser malo, pero incluso antes del COVID, las proyecciones de crecimiento económico, o sea, que es, ¿verdad? Lo que crece el PIB cada año, el PIB debería ir creciendo todos los años, porque ¿verdad? Eso es lo que se busca. A veces es difícil para los países donde la población empieza a crecer. Hay países donde la población en vez de ir creciendo va para abajo, como le ha pasado a Japón o a Suecia, o a Suiza, perdón, que ya la gente se les está envejeciendo la población porque nadie quiere tener hijos, sí, y más bien la población va para abajo, pero Costa Rica todavía sigue en un crecimiento de población. Ya no es el crecimiento fuerte que teníamos en los 80s o así, pero aún así, si está creciendo la cantidad de gente todos los años, ¿verdad? Y ustedes se acuerdan, cuando nosotros éramos chiquitillos, no sé, Costa Rica tenía 3 millones, ahora tiene 5. Entonces lo lógico es que el crecimiento del producto y además gente trabajando, más gente viviendo, el producto tiene que crecer y estamos en un crecimiento muy lento, lo cual hace peor todavía el problema fiscal del que hablábamos antes. Claro. Bueno, vean cómo todas esas cosas nos pueden afectar y si le sumamos la tasa de desempleo, ¿verdad? Que veníamos no tan bien y con toda esta pandemia la tasa de desempleo ha subido muchísimo. Y también mencionaste que, bueno, tienes una nueva película, Mi papá es un santa, y que la tuviste que dejar, ¿verdad? Por ahí para posponerla para muy posiblemente el próximo año. Entonces, actualmente, ¿verdad? Estás dedicado a otras cosas que también fueron una forma de poder emprender de forma diferente y es también lo que hemos venido abarcando, ¿verdad? Semana tras semana de, bueno, ¿cuáles otras nuevas formas de poder generar ingresos podrían tener las personas el día de hoy? Pues verdad, se habla muchísimo de esa cosa que los que hemos estado sin trabajo le debe caer pésimo el tema de reinventarse, ¿verdad? Porque, o sea, a nosotros, uno al principio, yo tuve mucha resistencia a reinventarse, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ha hecho algo por mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros hacemos shows de comedia, hacemos un par de shows al mes, yo hacía mi stand-up, etcétera, y es algo que tenemos, la media docena cumplió 26 años hace una semana, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya le ha dedicado tanto tiempo a una actividad y de pronto a usted le dicen, suave, su actividad ya no existe, ya no existen los shows, ve a ver qué hace, ¿verdad? Entonces, es súper duro, ¿verdad? Tener que enfrentar esa realidad. Muchos dijimos, no, esto seguro pasa en un par de meses. Voy a gastar lo menos posible, voy a tratar de vivir ahí con los ahorrillos que tengo mientras ya seguro en un par de meses pase el coronavirus y ya puedo volver a hacer un show. Y pasaron 3, y pasaron 4, y pasaron 5, y ya vamos como por 9 meses, ¿verdad? De pandemia. Y entonces ahí sí ha sido muy difícil tener que reinventarse. Yo por dicha tenía también el tema de la producción audiovisual y siempre hay que buscar la oportunidad. Se están haciendo muchas producciones como esta, virtuales. Esto es algo que es muy curioso, ¿verdad? Porque no había ningún motivo para que no existieran, pero el COVID las obligó a que se hicieran más y ahora tenemos un montón de contenido virtual, semanal, produciéndose en el país y muchos foros de discusión y la gente tiene acceso a programas como este que le enseñan, que le ayudan, donde entienden más la problemática nacional y todo. Entonces, bueno, pues por ahí estoy haciendo un par de programas virtuales y tratando de sobrevivir, pero vos tenés razón, o sea, esto no ha sido solo nosotros. Bueno, Pedro y yo que somos restauranteros, ¿verdad? Porque yo también ahora soy socio de Pedro en los restaurantes, pues nos tocó unos 3 meses muy duros al inicio de la pandemia, muy duros, cuando nos cerraron absolutamente todo, que solo Express, que luego hasta las 6 de la tarde, cuando eso no servía para nada, porque eso solo te dejaba hacer almuerzo, ya después en la noche no tenía las cenas, que es la mitad de la facturación, qué hace uno con el personal, qué hace uno con el alquiler, ¿verdad? Estoy seguro que esa situación que hemos vivido nosotros como empresarios la han vivido muchos ticos que también se han quedado sin trabajo. Y yo sé que el tema de reinventarse no es fácil, pero bueno, pues hay que tratar de ver, ahora hay nuevas oportunidades de vender comida express, de vender
lo que sea, ¿verdad? La gente se ha puesto muy creativa, yo he visto que inventan de todo. Sí, sí, así es, Daniel. Bueno, vamos a ir a un corte comercial desde Fuego Rodicio y pronto volvemos para conversar más de economía para no economistas con Daniel Moreno y con Lynn Armas. Almuerza o cena en Fogo con nuestra promoción especial por tiempo limitado que incluye una bebida natural o gaseosa, una entrada fría, una entrada caliente, más de 10 cortes de carne importada de Texas cocidas lentamente al carbón, guarniciones para sus carnes y postre de la casa por tan solo $45, impuestos incluidos, o 27,000 colones por persona. Bueno, estaba revisando por acá algunas consultas que tenemos de los fans y lo que nos preguntan es ¿cómo afectan estos indicadores a la inversión extranjera? Bueno, claro, sin duda alguna afectan, porque si vos vas a meter plata en un país, normalmente en primer lugar tenés que convertirte a la moneda del país, ¿verdad? Porque usted no puede venir aquí a construir un edificio y pagarle a los empleados en dólares, ¿verdad? Usted tiene que de alguna manera invertir en colones. Y entonces estás de alguna manera metiendo plata en una nueva moneda, que por sí es riesgosa. Además vas a percibir probablemente ingresos en colones, ¿verdad? Porque si aquí viene ya una nueva franquicia de restaurante, una nueva franquicia de tiendas, inmediatamente va a empezar a cobrar en colones. Entonces todas esas cosas que hablábamos del tipo de cambio, de la inflación, la inflación es el aumento sostenido de los precios, que en Costa Rica todos los años un 5 o 6% suben los precios, entonces eso también hace que el colón cada vez valga menos. Y entonces obviamente, claro, los inversionistas buscan países donde sea estable invertir. Vos de fijo tenés bastante experiencia en esto. Sí, digamos, a mí me ha pasado mucho que cuando, bueno, estábamos en el proceso de expansión de Grupo Tsunami, diversos inversionistas siempre me preguntaban, ¿verdad?, cuánto era el ingreso per cápita, cómo era el Producto Interno Bruto del país, cómo era la estabilidad política, ¿verdad? Porque estamos muy cerca de Nicaragua, un país con bastante conflicto. En Panamá también tiene su historia, ¿verdad? Cuando estuvieron ahí algunos presidentes de Panamá y todo el conflicto del canal y demás, que somos un puente también, ¿verdad?, entre todo Centroamérica. Entonces, todo este tipo de indicadores siempre los revisan los inversionistas, el déficit fiscal, la devaluación de la moneda. Entonces es muy importante como país, y por eso es que se le exige tanto al gobierno, que los empresarios le exigen al gobierno, pues mantener unos indicadores saludables, ¿verdad? Donde se vea que el Producto Interno Bruto va creciendo, como nos explicaba Daniel, que las finanzas del país tengan un superávit y que no vayan a tener un déficit como estamos en este momento, que el desempleo sea bajo y que sea controlado. Pero bueno, obviamente esa no es la realidad ahorita del país, pero por eso es que se le exige tanto al gobierno. ¿Por qué? Porque afecta la inversión extranjera, al afectar la inversión extranjera afecta la creación de nuevas empresas, afecta en sí a toda la economía, porque no tenemos ese motor de inversionistas extranjeros que nos ayudan a desarrollar el país, ¿verdad? Entonces, eso es algo que siempre es muy importante y por eso nos interesaba muchísimo tener a Daniel acá, ¿verdad? Explicándonos de todos estos conceptos, para que ustedes también como costarricenses cuando decidan emprender pues revisen este tipo de cosas, ¿verdad? Revisen el déficit, revisen el Producto Interno Bruto, el ingreso per cápita, porque son indicadores macroeconómicos que van a hacer que nuestra empresa pues vaya a ser exitosa o no, ¿verdad? Es como cuando plantamos una semilla en un terreno, si es fértil o es árido. Eso es básicamente lo que es la economía en un país para el éxito de una empresa, ¿verdad, Martín? Claro. Correcto. También por acá nos hacen la pregunta y era lo que hablaba un poco Daniel, bueno, el tema del tipo de cambio, pero nos están consultando, bueno, ¿qué esperar para diciembre? Ok, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que el crecimiento del tipo de cambio va a seguir, sobre todo también porque, yo no sé si ustedes saben, el tipo de cambio en teoría se debería regular como cualquier producto por oferta y demanda. ¿Cuánta gente quiere dólares? ¿Cuánta gente vende dólares? Ok, hay algún precio que equilibra la oferta y la demanda. Si nadie quiere, hay que bajar el precio. Si todo el mundo quiere, hay que subirle el precio, ¿verdad? Es como cualquier producto que uno vende. Pero en Costa Rica el tipo de cambio, y por lo importante que es y por lo que el impacto genera para la economía, los gobiernos siempre buscan alguna manera de intervenir para que no suceda lo que sucedería libremente. Digamos, por decirte ahora, Dios mío, viene la crisis, el colón se va a hablar, quiero dólares, todo el mundo demanda. ¿Y de dónde viene la oferta si no están viniendo turistas a gastar acá?
¿verdad? Si han caído las exportaciones, ¿verdad? Si el colón entonces, todo esto hace que el gobierno tenga que meterle plata al mercado de dólares para que el dólar no se dispare y no se haga peor el problema. Entonces hemos venido gastando la reserva que tenemos, todos los bancos centrales y los gobiernos tienen su plata, sus dólares ahorraditos, digamos, para poder intervenir cuando hay un exceso de demanda y que el dólar no se dispare. Entonces estamos en una situación complicada porque los últimos meses han venido bajando nuestras reservas monetarias internacionales, así se llama esa plata, que son los dólares que el gobierno tiene para salvarse cuando no tiene suficiente plata. Es como el ahorrito en dólares, cuando el país demanda dólares y no están viniendo suficientes de afuera, ¿verdad? Entonces estamos en una situación muy complicada y yo quiero como cerrar con una idea que engloba como todo lo que estamos hablando, que es muy importante. ¿Por qué es tan preocupante el tema del déficit fiscal y que el gobierno no quiera recortar los gastos? Porque bueno, yo tengo muchas discusiones en redes sociales y yo sé que la gente que trabaja para el gobierno inmediatamente dice, no, me van a dejar sin trabajo. Y obviamente, entonces esto se vuelve como una guerra entre los del Estado que no quieren que les quiten nada y los del sector privado que nos damos cuenta de lo grave que está la cosa. Pero lo que tenemos que entender es que si no se arregla esto, lo que vamos a tener es un país quebrado dentro de 5 años que nos va a afectar a todos, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que hay que entender es que véanlo así, a los que estamos en el sector privado vino la crisis y ni siquiera nos preguntaron, nada más de pronto nos dieron y nos quitaron todo. A mí se me desaparecieron los ingresos como por 3 meses, a los restaurantes al borde de la quiebra, ¿verdad? Restaurantes que ganaban perdiendo, gente que se quedó sin trabajo, a mí me dolió mucho, digamos, tener que despedir a saloneros muy buenos, a empleados de super confianza simplemente porque no se podía reducir a una jornada del 50% a la gente. Mientras que a los del Estado simplemente no les ha pasado nada, ahí están como si nada, y algunos ganando platas exorbitantes, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que entender es que lo que ocupamos es repartir, aquí hay un golpe muy fuerte y tenemos que agarrarlo entre todos. No podemos pretender que el gobierno siga como si nada mientras el resto del país está en crisis, ¿verdad? Entonces el sector público tiene que dejar de pensar de una manera tan egoísta y también pensar en que a ellos mismos les va a afectar si el país entra en default, como dicen ahora, que básicamente el país está en quiebra, no le alcanza la plata para sostener nada, nadie le quiere prestar, el colón se empieza a devaluar, y nos vamos a convertir en cualquier otro país del tercer mundo que ha tenido esos golpes donde al final se multiplica la pobreza, todos los salarios de todos caen, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar que aquí de verdad todos tenemos que aportar un granito de arena y no se puede seguir pensando egoístamente porque aquí esto hay que salvarlo. Acá estoy viendo también una pregunta, Daniel, en nuestras redes que dice, ¿qué opinas vos sobre el déficit fiscal? Por ejemplo, hasta dónde debe llegar el déficit fiscal en un país para que se considere en quiebra? Ya estamos en un 9%, ¿hasta cuándo debe llegar ese indicador para ya llegar y decir, o sea, ya nuestras finanzas no nos dan? A ver, lo ideal sería que el déficit fiscal sea cero, porque ¿qué es lo que pasa cuando uno gasta más de lo que tiene? Se endeuda. Sí. O sea, ahora que hablábamos ustedes que siempre hablan de las finanzas personales, uno no puede gastar más de lo que tiene. Sí. Usted tiene que ver cómo gasta lo que tiene, porque si no, hay que pedirle prestado a otros. Y el problema es que como los gobiernos ticos vienen arrastrando déficits fiscales desde hace como 10 años, ¿verdad? Creo que fue como del 2006, he oído que empezaron, o sea, fue como la última vez que estuvimos tablas. Creo que la última vez fue en el gobierno de Arias, Abel Pacheco, y en el de Arias ya cerramos con déficit. Exacto, en el de Arias a la mitad fue la última vez que estuvimos sin déficit fiscal. Entonces imagínate, es como cuando usted todos los meses no le alcanza plata, pide prestado y el otro mes otra vez no le vuelve a alcanzar y pide más y pide más y pide más. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es el número, el problema también es el tiempo que se tenga ese déficit, porque si un gobierno viniera con superávit y un año tuvo 10% de déficit por algún motivo y el año entrante vuelve a superávit, no pasa nada, si tiene ahorros más bien el gobierno. Pero el tema es que Costa Rica no es tanto a qué número tenemos que llegar, es la cantidad de tiempo que venimos con déficit fiscal y acumulando deuda, porque ¿qué es lo malo de acumular deuda? Es lo mismo que le pasa a las personas que acumulan deuda en tarjetas, que no es solo el monto de la deuda, sino los intereses que esa deuda empieza a generar mes a mes, año tras año, ¿verdad? Entonces, ahorita Costa Rica es esclavo de la deuda. Sí. No, y la reputación que nos vamos haciendo. Hay una broma que siempre me hacen ahí algunos amigos norteamericanos que tengo, que me dicen,
¿cómo hacer $1 millón en Costa Rica? Bueno, ir a Costa Rica con 2 y volverse con 1. O sea, ya esa es la reputación que nos estamos haciendo. Pues sí. Sí. Bueno, hemos compartido, ¿verdad?, el día de hoy. Muchísimas gracias a Pedro y gracias a Daniel Moreno por compartirnos el tema de economía, que realmente se hizo de forma muy sencilla, muy práctica. Y muchísimas gracias a todos los fans que nos siguen semana a semana. Gracias a Fogo Rodicio por ser nuestro patrocinador oficial y el resto de patrocinadores también, y por otro set más que podemos compartir el día de hoy. Bueno, muchas gracias por estar acá compartiendo en Café Finanzas. Y bueno, el próximo programa vamos a ver el tema de tarjetas de crédito odiada por unos y amada por otros. Entonces no se lo pueden perder. Sí, muchísimas gracias a todos los fans que se conectaron el día de hoy. Recuerden también que pueden seguir comentando en este programa, pueden seguir haciendo todas las preguntas que ustedes tengan y nosotros ahí se las vamos a ir respondiendo. Muchísimas gracias a Daniel por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, la pasé muy bonito y gracias por permitirme ser parte de este proyecto que me gusta tanto. Muchas gracias.